Bueno, seguimos con las clases del curso complementario. Vamos a presentar ahora a la doctora Ada Toledo. Ella es médica del Hospital María Ferrer, es encargada de la unidad de sueño de dicho hospital. Y la clase que nos va a dar hoy es seguimiento de pacientes con síndrome de apnea y hipopnea del sueño. La dejamos con eso. Buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a hacer un pequeño repaso primero antes de ver el seguimiento sobre qué son las apneas de sueño y a quién vamos a tratar para que sea más fácil. ¿Cómo lo paso? Para pasar el mouse. Bueno, ustedes recuerdan que tenemos que tratar a los pacientes. Si no me apnea o hipopnea de sueño se define como cuando una persona tiene más de 5 eventos por hora. ¿Pero voy a tratar a todas las personas? No voy a tratar a todas las personas. ¿Y qué me muestra la evidencia científica? ¿Sí? Que voy a tratar a los pacientes que tienen más de 30 eventos por hora, eso no está discutido, es recomendación A. Los pacientes pueden tener sintomatología o no. La mayoría de estos pacientes va a tener patología cardiovascular o cerebrovascular asociada. Voy a tratar a quién? A los pacientes severos van a estar definidos por un índice de hipopnea mayor de 30 eventos por hora. Pero ¿qué pasa con un grupo de pacientes que tengo entre 15 eventos por hora y 30 eventos por hora, que serían los pacientes moderados a severos? Los voy a tratar también. Y los pacientes que esto van a tener, generalmente muchos de estos pacientes tienen excesiva somnolencia diurna, tienen trastornos o déficit cognitivo, o como tienen asociadas comorbilidades cardiovasculares, metabólicas o cerebrovasculares. Como ustedes ven también, esto es evidencia de recomendación A. Y voy a tratar a los leves, muchas veces se dice no se tratan. Sí, los pacientes con síndrome de apnea y hipopnea leve, se va a tratar a aquellos que tienen una marcada desaturación de oxígeno nocturno o un índice de desaturaciones elevado, tenemos que considerar la indicación del tratamiento con CPAP. Esto está sacado de las últimas guías de recomendación clínica hechas por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Bien, ¿y cómo lo voy a tratar? ¿Sí? Ustedes saben, tuvieron la clase anterior con la doctora Maggio, lo que es el CPAP, que es un nivel continuo de presión positiva en la vía aérea, y el BiPAP, que es 2 niveles de presión, es decir, que tengo un nivel de presión positiva inspiratoria y un nivel de presión positiva expiratoria. Ese es el doble nivel de presión. Entonces, ¿a quién voy a tener? ¿Qué equipo voy a utilizar o qué modo voy a utilizar? El CPAP, a los pacientes que tienen apnea de sueño, la mayoría van a recibir tratamiento con CPAP. ¿Sí? ¿Qué es el CPAP? Es la aplicación de presión continua positiva en la vía aérea. Durante el sueño va a ser la elección, el tratamiento de elección, es recomendación A. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Vieron eso? ¿Vieron titulación del paciente o no vieron? ¿Cómo fue? Acuérdense cuando vieron la titulación, ¿qué se hacía? La titulación puede ser manual, mientras se hace una poligrafía o una polisomnografía, el técnico va encontrando cuál es el nivel donde desaparecen todos los eventos de apnea. O se puede hacer también con los equipos autoajustables, en los cuales, si les deben haber mostrado, se encuentra un nivel en el cual desaparecen todos los eventos. Bueno, el CPAP en presión positiva ha demostrado ser eficaz y la mayoría de los pacientes se van a tratar con CPAP en un solo modo y generalmente en un modo fijo. Si puedo usar otro tipo de equipo, sí, lo puedo usar. ¿Y en quién lo voy a usar? El CPAP, el auto CPAP, está indicado para pacientes de pronto que no se adapten al CPAP o aquellos que necesiten niveles mucho, pero mucho más elevados de presión positiva. Entonces esos pacientes, por una cuestión de confort, porque los trabajos no han mostrado que tengan más adherencia, pero sí cuando uno le pregunta al paciente, generalmente tienen más confort y por lo tanto el paciente prefiere esto. Pero antes de decidir que un paciente use auto-CPAP, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de adaptarlo al CPAP, ¿sí? En general, algunos trabajos, que es lo que yo les decía recién, que cuando dicen que cuando la presión necesaria es mayor de 10 centímetros de agua,
generalmente estos pacientes se benefician con este tipo de tecnología, ¿sí? Y la tercera parte dice, bueno, que es importante la minuciosa evaluación, corregir todas las cosas antes de pasar de dispositivo, ver si de pronto tengo que corregir algunas cosas en ese paciente para mejorar la adherencia. Si tengo que corregir la máscara, si tengo que mejorar, muchas veces, por ejemplo, cuando al paciente, que lo vamos a ver más adelante, se le entregan dispositivos, hay algunas veces que se llama con cifres o con APE, que disminuye la resistencia respiratoria y que hacen más confortable el tratamiento, y a veces cuando le entrega la casa proveedora, le entregan pero no tiene esa función y el equipo la tiene. Entonces de pronto modificando algunas cosas, la máscara, el APE, el Ciflex, el paciente se adapta sin necesidad de cambiar de equipo. Por eso es muy importante el trabajo directo con estos pacientes, que es lo que vamos a ver. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Hay un grupo de pacientes que pueden, con apnea de sueño, que pueden necesitar BiPAP? Sí, hay un grupo de pacientes. Esos pacientes, o sea, vamos a utilizar 2 niveles de presión y generalmente es una alternativa de tratamiento. Generalmente se va a usar la Asociación Americana de Medicina del Sueño, lo indica cuando los niveles son muy altos, generalmente más de 15 centímetros de agua. Ustedes saben, los que probaron presión positiva, que más de 15 centímetros de agua se hace a veces difícil de tolerar por el paciente. Entonces, cuando se utilizan 2 niveles de presión, generalmente el paciente lo tolera mejor y se va probando. ¿Cuál es la otra opción para usar un BiPAP? Cuando los pacientes, a pesar de usar CPAP, se los tituló manualmente o se los tituló a través de un auto-CPAP, y lo que se vio que el paciente persiste con elevada cantidad de eventos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pasa manualmente a un auto-CPAP. ¿A quién más le voy a poner un BiPAP o un auto-BiPAP? El BiPAP también, acuérdense que los pacientes con SAUS no son solamente pacientes puros. A veces tenemos pacientes EPOC que tienen SAS, pacientes neuromusculares que tienen SAS, pacientes con síndrome de ventilación obesidad que tienen síndrome de apnea y apnea de sueño. Entonces, a esos pacientes los voy a tratar con ventilación no invasiva, ¿sí? Con BiPAP. Bien, entonces, para repasar, está. ¿A quién le voy a poner CPAP? A la mayoría, ¿sí? Si es un síndrome de apnea y apnea de sueño, va la mayoría con CPAP. El auto-CPAP va a quedar solamente para los pacientes que no se adapten, a los pacientes que necesiten altos niveles de presión, y el BiPAP lo voy a utilizar también cuando no se adapten al auto-CPAP, cuando los niveles de presión sean muy altos, o bien cuando tengo EPOC, síndrome de hipoventilación, neuromusculares asociados, o bien usando presiones elevadas de autoset, persiste el paciente con eventos elevados, ¿sí? Ahora la cosa es, yo hice el diagnóstico del paciente, ¿cómo lo adapto? La adaptación es fundamental para decidir el tratamiento y después el seguimiento. Voy a elegir primero, como vimos recién, elijo el correcto equipo que voy a utilizar de presión positiva, ¿sí? Puede ser un CPAP, puede ser un auto-CPAP o puede ser un BiPAP, como pudimos ver anteriormente. ¿Qué voy a evaluar también? ¿El CPAP es importante? ¿El equipo es importante? Sí, el equipo es importante, pero tan importante o más importante es la máscara, ¿sí? La máscara, la elección de la máscara hace generalmente a veces el éxito o el fracaso del tratamiento. Tengo que elegir una máscara adecuada, que sea confortable para el paciente. Acuérdense, este paciente va a usar el equipo todas las noches. Si ustedes se ponen un zapato duro para caminar y los mandan a caminar 10 kilómetros, ¿cómo vuelven? Con los pies apoyados y no quieren saber nada más. Bueno, la máscara tiene que ser al tamaño, a la nariz, a la boca o el tamaño de la cara del paciente, y tiene que ser confortable de tal manera que pueda asegurar el éxito, ¿bien? Entonces, con eso voy a evitar que el paciente tenga más confort y voy a evitar las fugas. Tengo que explicarle al paciente en qué consiste el tratamiento,
¿Qué es una máscara? ¿Qué diferencia hay entre una máscara nasal, una orofacial, que es lo que vamos a ver? Tratar de probarle varios modelos y después de probar varios modelos conectados a presión positiva, no conectados solamente la máscara, porque una cosa es la máscara y otra cosa es conectado al equipo, decidir cuál es la mejor. Y después de eso, acostar al paciente o sentarlo en un sillón confortable y poder ver que el paciente pueda levantar presiones. Estos equipos van a levantar presiones, entonces no es lo mismo 4 centímetros de agua que un paciente con una máscara nasal con 10 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque vamos a notar que puede empezar el paciente a abrir la boca y si abre la boca, ¿qué pasa? Toda la presión que entró por la nariz salió por la boca. ¿Sí? Y volver a recalcar el tema de la máscara. Bueno, esta es una figura que lo que nos muestra que es en la imagen de los presidentes de Estados Unidos que están allá en las rocas, pero ¿qué pasa? ¿Tenemos todas las mismas narices? No, nuestras narices no son iguales, ni en tamaño, ni en forma, ni en ancho. Entonces, todos los pacientes tienen diferentes tipos de narices, por eso tengo un montón de tipos de máscaras para utilizar. Y voy a tener que las máscaras nasales, las máscaras con pilos y las buconasales. ¿Qué es lo más importante? Las nasales son las que más usamos, siempre y cuando que el paciente no tenga obstrucción nasal. ¿La nariz qué es? Es la resistencia en la puerta de entrada, la resistencia al 50% de nuestro flujo aéreo. Si la nariz está congestionada, tiene hipertrofia de cornete, tengo desviación de tabique, tengo alteraciones, ¿puedo poner una máscara nasal? No, porque esa máscara se va a congestionar, no va a entrar bien el flujo de aire y ese paciente es el paciente que cuando uno le prueba la máscara dice, no doctora, mi nariz no sirve para respirar. Entonces, ¿podemos llegar a probar? Sí, pero lo más probable es que fracase. Entonces, ¿a qué voy? Directamente a las buconasales. ¿Sí? Las máscaras con pilos también son extremadamente cómodas. Las máscaras nasales tienen muy poquito espacio muerto, no producen claustrofobia, son muy cómodas, como la vamos a ver después en la próxima figura, y las máscaras con pilos solamente afectan las narinas. Pero hay unas como la DreamWear, que es un cuadradito acá, que es extremadamente confortable, que es una máscara de Philips, que los pacientes la toleran, ¿por qué? Porque es tan chiquitita, entra dentro de las categorías de las nasales y el paciente no tiene nada al día siguiente. Mucha gente, ¿qué es lo que dice? Yo al día siguiente trabajo y no quiero tener la cara marcada. Generalmente está marcada cuando a veces la presión es mayor de la que el paciente la necesita, pero bueno, uno tiene que probar todas las máscaras y no casarse con ninguna máscara, con una marca en especial. Las máscaras tienen que estar probadas en base a la característica de la cara del paciente y elegir la máscara en base a lo que dice el paciente. Obviamente probado con presión positiva. Y las buconasales son para los pacientes en los cuales voy a utilizar mucho nivel de presión. ¿Por qué? Pues si la presión es elevada, generalmente ¿qué va a pasar? El paciente abre la boca. Entonces voy a usar las buconasales para eso, para el seguro del paciente que tiene algún problema en la nariz, o cuando voy a usar BiPAP. ¿Por qué? Porque las presiones que voy a usar son mucho más altas y yo ya sé que teóricamente es probable que fracase. También se pueden usar las máscaras nasales con mentonera, ¿sí? Lástima que en nuestro país generalmente las mentoneras no llegan y las hace el paciente fabricada o las hacemos a fabricar por una modista. Pero no hay como en Europa, que por ejemplo tienes la opción de comprar las mentoneras. Bien, y esto, bueno, van a ver que las distintas se las agrupé por marcas, ¿sí? Tengo la máscara de Philips, esta es la DreamWear, como la ven acá. Esta es una Pico, esta es la Malaview y esta es la Wilson. Son máscaras extremadamente confortables, pero van a ver que las máscaras yo las utilizo en base al paciente. Saco mi caja de máscara, empiezo a probar y veo el ancho de la nariz, el tamaño. También el tamaño es importante y es importante aclarar por qué. Porque muchas veces ponen el nombre de la máscara, pero no pusieron el tamaño. Y cuando hay que recetarla empieza de nuevo el problema. ¿Qué tamaño es? ¿Es S? ¿Es medium? ¿Es large? Es muy importante para las nasales. ¿Por qué? Porque las fosas nasales van a quedar totalmente tapadas si yo me equivoco en tamaño.
¿Y qué pasa si se sube la máscara y me tapa las fosas nasales? Se puede respirar. Entonces es muy importante probar la máscara, poner el tamaño de la máscara y acostar al paciente y ponerlo. El paciente va a dormir, a veces entonces la posición de sentada no sirve para adaptar al paciente, ¿sí? Y estas son las de ResMed. Ven también que tengo las de Pillow, tengo las máscaras nasales, tengo las orofaciales, los modelos van cambiando y van a ver a su vez que dentro de un modelo de las bufonasales el paciente prefiere determinada máscara. Puede ser, van a tener con stop frontal, sin stop frontal. Entonces hay muchísimas variedades. Cuando ustedes van a comprar una zapatilla o un zapato, hay que probarse y comprarse el que más les gusta y el con el cual no tengamos fuga. Estas son también las chinas, van a ver que tenemos muchísimos tipos de máscaras. Pero ¿qué es lo más importante? Que sea confortable, que no tenga fuga, ¿sí? Cosa que la ventilación pueda ser efectiva. Acuérdense, esto no es un sistema hermético. Entonces, si yo tengo fuga y las fugas son mayores de las que voy permitidas por los equipos, la terapia no va a ser efectiva. Bien, entonces, ¿cómo inicio el tratamiento? ¿Sí? Puedo educar al paciente en forma personalizada, nosotros en el Ferrer lo hacemos en forma personalizada, pero hay otros servicios que tienen la escuelita de CEPAP. ¿Qué voy a hacer en eso? Le voy a explicar al paciente que ya teóricamente vino en la consulta con un médico, que tiene apneas de sueño, que las necesito tratar, que necesito usar la máscara, cómo lo voy a usar y adaptarse al equipo solicitado y a la máscara elegida o recetada. Pero cuando el paciente viene, es muy importante a veces la primera vez que el paciente traiga su equipo y poder probar el equipo con el paciente. Muchas veces el equipo no está calibrado en los valores que tenemos, tiene el APE o el cifre que le dan más confort, pero el equipo no lo tiene calibrado porque lo llevó un técnico. Entonces son muchas cosas que vaya a hacer. Es muy importante aprender a colocarse la máscara y nosotros le pedimos al paciente que se coloque delante nuestro la máscara. Finalmente nosotros en Ferrer hacemos titulación ambulatoria y todo este aprendizaje ya lo tienen porque hacen 4 o 3 días de titulación ambulatoria. Pero a veces sucede que el paciente viene con otra máscara. Entonces, no sabe colocarse la máscara. Ha habido pacientes que en vez de ponerlo a la máscara que tiene el triangulito así, se la pusieron al revés. O sea, vienen de las maneras, o taparon el puerto exhalatorio porque le molestó a la pareja el viento. Entonces dicen, doctor, me molestó el viento, y cuando viene está así, está tapado. O sea, no tiene puerto exhalatorio, hicieron rebreathing de CO2 todo este tiempo. Entonces, las cosas con las que ustedes se pueden encontrar son tan variadas que es muy importante chequear todo con el paciente, aunque les parece una tontera, la máscara va así, el arnés va así, que cuando ajusten el arnés tienen que estar ajustados, pero no quedar un matambre. Hay pacientes que cuando hacemos que se acuestan en la cama, vuelven y a veces le hacemos de gusto un poquito más apretado, y cuando se levantaron a las 2 horas tienen marcado. Aún siendo máscaras siliconadas, blandas o con gel, si yo aprieto, voy a apretar y voy a dejar una marca, y esa marca, si sigue persistiendo, voy a tener, va a haber una lesión en el puente de la nariz y el paciente no va a poder usar esto. Entonces hay pequeños truquitos que están, igual que hay algodón que cuando ajustan la máscara, la ajustan de un lado y la máscara queda torcida. Son un montón de cosas que uno le va enseñando al paciente y trata de que lo pueda hacer. La mayoría de la gente lo hace sola, otras personas, las personas de edad, de pronto necesitan que algún familiar los ayude a colocarse en la máscara. ¿Sí? Aprender el equipo, les parece una tontera, pero a algunos les cuesta, a utilizar el humidificador, a cargarlo, cómo se usa, a no comprar, por ejemplo, el agua destilada de la estación de servicio, que no puede ser apto para uso humano, sino que de pronto al agua la pueden hacer hervir 2 veces, poner una botella de vidrio, porque hay algunos que van a comprar el agua destilada en la farmacia, en este momento con una crisis económica no la pueden comprar, entonces no usan el humidificador. Entonces enseñarles todas las cosas y a su vez cómo van a limpiar la máscara. Y la limpieza de la máscara es un tema muy, pero muy importante. Porque las máscaras siliconadas, ¿qué pasa si le pongo alcohol? Se va a resecar y la máscara cuesta cara. Entonces tengo que hacer que esa máscara dure entre 6 meses a 1 año. Entonces,
muchos dicen, la lavé con alcohol o la limpié con alcohol. Si están usadas para ellos, no necesitan de esterilización, entonces hay que enseñarles que como jabón con pan blanco, la pueden lavar, que después la enjuagan bien, la secan con el papel, los rollos de cocina y no con el secador, porque otra de las cosas es el secador de pelo. Bueno, la sequé con el secador de pelo y es silicona, se puede deformar y acuérdense que la máscara se va a adaptar a la cara. Si yo deformo, si se pone rígida o se deforma, va a tener fuga. Y si tengo fuga, la terapia no es efectiva. ¿Sí? Entonces, parecen tonteras y tal. Y las pautas de alarma. Si tiene alguna duda, hay un teléfono de contacto. Me puede llamar a este teléfono. O venga, si de pronto no se siente bien, a la noche se puso el equipo, tiene mucha fuga, voy a hacer esto. Con lo que vamos a ver más adelante van a ver que, bueno, ahora con la telemonitoreo o la teleconectividad ha cambiado muchísimo esto y podemos monitorear a los pacientes a distancia y saber sin que nos llamen lo que les pase y llamarnos nosotros a ellos, ¿sí? Pero son herramientas que los pacientes tienen que tener, saber que de pronto si pasa esto, si el familiar, si la persona que ve al lado los ve roncar, si veo que alguien que tenga una máscara buconasal ronca, ¿qué pasa? Las presiones no están adecuadas. A veces bien titulados de otro servicio y de pronto uno ve esa titulación, entonces lo titulamos, el paciente está roncando y si está roncando, listo, significa que la presión no es adecuada, está con fuga, algo está sucediendo, el paciente tiene que volver. O si de pronto viene con una máscara nasal y dice, abro la boca o el familiar dice, abre la boca, esa terapia no es efectiva y tiene que volver antes de la semana de tratamiento. Entonces, ¿cómo lo voy a controlar? Con un control clínico, con el monitoreo de la terapia. ¿Y cómo hago el monitoreo de la terapia? Veo la cantidad de horas de uso, veo las tarjetas de memoria y veo a través de la nube o telemonitoreo. Bien, el seguimiento es a los 7 días de inicio del tratamiento. ¿Qué es lo que le voy a preguntar? Lo que usted le pregunta a cualquier paciente que viene a la consulta. ¿Cómo se siente? ¿Sí? ¿Usó el equipo? Bueno. ¿Y cuántas horas lo usan? Acá hay un gran problema que en la medida que empezamos a usar tarjetas nos empezamos a dar cuenta. Hay una disparidad generalmente entre las horas que dice el paciente que usa y las horas que usa esto. La mayoría del paciente sobreestima la cantidad de horas de uso. Ustedes saben que esto es importante porque yo necesito por lo menos 4 horas de uso del equipo, por lo menos 5 días por semana para que esto sea efectivo. Entonces, antes, o cuando no existían las tarjetas de memoria, por eso los software son gratis, no todos podemos seguir a los pacientes con las tarjetas y poder ver realmente está. A nosotros en el consultorio nos pasaba, cuando los escuchamos hablar, que le dicen al otro paciente, no le mienta porque tiene la tarjetita de su equipo. Entonces estamos, que la mayoría viene, se sienta, no sí, no sé cuándo, toda la noche. Y de pronto prendemos el equipo, bajamos la tarjeta y de pronto vemos que no lo usó o lo usó mucho menos horas de lo que pasaba. Entonces, ¿el interrogatorio es importante? Sí, es importante, pero cuidado con el interrogatorio porque la que dice la verdad es la tarjeta o la nube. ¿Sí? Y después también le vamos a preguntar, si está el familiar, ¿cómo lo ve? Si mejoró, generalmente ustedes que saben que la consulta es por excesiva somnolencia diurna. Mejoró la excesiva somnolencia diurna, se siente mejor. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ustedes les mostraron la escala de Epworth. Podemos usar la escala de Epworth también para ver. Entonces le voy a preguntar que, ¿cómo si antes se sentaba y se ponía a leer y se dormía? ¿Qué le pasa? Viendo televisión, ahora se duerme. Si está inactivo en un lugar público, si va al cine, en la sala de espera, se durmió. No, nosotros lo vemos cuando vuelven a devolver después de la titulación, los que se dormían en la sala de espera ya no se duermen y generalmente no quieren dejar el equipo porque les cambió la vida y la somnolencia excesiva altera la calidad de vida. Fíjense, para alguien que trabaja, muchos vienen con una excesiva somnolencia diurna durante mucho tiempo y consideramos muchas veces que era por cantidad de trabajo, de horas de trabajo, por estrés, y algunos todavía le pusieron benzodiazepinas. Entonces, de pronto, que alguien siga un equipo que pueda descansar 6 horas, que al levantarse
se sienta descansado y no tan cansado o más cansado de lo que se acostó, que es lo que pasa con estos pacientes, les cambia la vida. Después en el auto, manejando, cuando van de pronto en un colectivo, en un tren, vamos viendo todas las cosas que ustedes tienen de escala de EPOC, después sentados después de comer, o en un auto mientras manejan y vamos sacando esto. Lo máximo en la escala de EPOC es 24. Y ahí podemos comparar con la escala EPOC anterior que hizo en la consulta anterior y comparar cómo está. La mayoría dice que ya no se duerme, que ya porque esto sí va determinado a la noche, que cuando llegan de familia no se duerme mientras están conversando todos y es la causa de risa. La mayoría, y nota la diferencia con respecto a la excesiva somnolencia diurna. Bien, ¿cómo lo seguíamos antes? Fíjense, yo traje esta foto para que vean que hace muchísimo tiempo seguíamos con la tarjeta de memoria, pero esta tarjeta de memoria incorporó, ¿sí? Si bien es cierto, hay muchos equipos que todavía siguen, que somos de Philips con esto, no hay tarjeta, y si hay tarjeta, no hay a veces los lectores de tarjeta, o sea que este equipo y que son debajo de RESME se ha pasado a ser antiguos y no podemos tener información a pesar de que tengan un software para bajar. Y estas tarjetas, por ejemplo, hay algunos software de Philips que ya son los modificados, los Incorpro, que no están aceptando la lectura de la tarjeta, ¿sí? ¿Qué voy a monitorear yo con la tarjeta? Las tarjetas, bueno, estos son los equipos con las tarjetas SD modernas. Tenemos los S10, los Green Station, los chinos, y las series viejas, o sea, más antiguas, que no son viejas, que realmente tienen 2 años, como el S9, o toda la serie Pro que tiene Philips. ¿Qué es lo que van a ver acá? Que todos tenemos tarjeta de memoria y en algunos van a tener los más modernos, la tarjeta de memoria, pero también tienen la opción del telemonitoreo. Bien, ¿qué información busco en la tarjeta? Los parámetros del paciente. ¿Está bien seteado con respecto a las indicaciones que yo le di al paciente? Sí o no. ¿Sí? Segundo, ¿tengo el objetivo que dijimos? ¿Cuál era el objetivo? Era 4 horas mínimas, por lo menos 5 días por semana. ¿Qué más tengo? La fuga. ¿Qué es lo que les dije de la fuga? Es un sistema, no es un sistema hermético, por lo tanto puedo tener fuga. Si la fuga es mayor de la permitida por el equipo, a mí no me sirve y me equivoqué en la máscara o el paciente se está equivocando en cómo se ajusta la máscara. ¿Y qué voy a ver también? El índice apnea-hipopnea residual. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener una meta, por lo menos normalizar o que sea por lo menos por debajo de 10 eventos por hora. ¿Y qué modos tengo? Por ejemplo, acá, esta es una planilla del ENCODE, donde me pone los parámetros del paciente, qué es lo que está activado, y fíjense, esto es del RESCAN. En el RESCAN yo tengo, acá a mi lado me aparece cómo lo está usando el paciente, puedo ver si este paciente tiene un autoset, ¿sí? Voy a ver que tengo el alivio de la resistencia expiratoria, que dijimos que le da más confort al paciente, lo tengo habilitado, si está en 3, esto puede ser 1, 2 y 3. Tiempo de rampa, sí lo tengo. ¿Y qué valor tengo seteado al paciente? Entre 7 y 16 centímetros de agua, ¿sí? ¿Y qué me va a dar? ¿Cuántas horas lo usó? Sí, lo usó promedio, una mediana de uso, 6.56 horas. ¿Está adecuado el tratamiento? Sí. Entonces, en la primera parte está contestada. Bien. ¿Qué presión tiene? Tiene una mediana de 13.3 centímetros de agua. Sé que presión es la adecuada. Y la fuga, y me fijo en la fuga. Los equipos de RESME toleran hasta 24 litros por minuto. Y tengo acá una fuga promedio de percentilo 95 de 4.2 y máximo de 12.6. ¿Es la correcta? Sí. Y acá me va a quedar, bueno, ¿qué índice apnea-hipopnea me quedó? Total, 0.6. Y fíjense que acá me diferencia índice de apnea y el índice de hipopnea, y acá van a tener la suma de los dos. Y voy a tener el índice de apnea obstructiva, el índice de apnea central, ¿sí? Y entonces voy a ver, tengo un índice de apnea-hipopnea residual de 0.6. ¿Ese paciente está bien tratado o no? Sí. Entonces ese paciente puede venir a control en un mes.
porque tengo todo en condiciones correctas. Y después de ahí, si está todo bien, ¿qué voy a hacer? Posiblemente durante el primer año lo siga cada 3 meses. Hasta que después del año lo puedo seguir acá. Pero acá tengo otro paciente con Encolpro. ¿Y qué me marca acá? Fíjense acá tengo 20, 40, 60 y me paré en fuga, ¿sí? Y acá ustedes fíjense, dice ajuste la mascarilla, respiración no detectada y fuga grande. ¿Qué color tengo acá? Verde clarito, ¿verdad? ¿Qué significa? Así, sí, si ustedes no sabrían nada, fuga grande, ¿verdad? Pero si miran el numerito acá al lado, tengo 20, 40, fíjense acá, tengo 40, acá estoy en 40 litros por minuto, esto estoy por encima de 40 litros por minuto. ¿Acá qué le pasó al paciente? Tengo fuga excesiva. Si tengo fuga excesiva, lo más probable es que tenga un índice de apnea residual elevado. ¿Qué tengo que hacer? Vuelvo de nuevo a trabajar con el paciente para ver si la máscara estuvo bien colocada y la fuga estuvo relacionada con que no se ajustó bien y quedaron esos eventos y quedó una fuga elevada como consecuencia de eso, o si nos equivocamos de máscara, que esperemos que no porque cortan las máscaras y hay que cambiar la máscara, ¿sí? Fíjense acá. Acá tengo otro seguimiento. Fíjense acá. Esto es teóricamente fuga. Me tendría que haber aparecido acá, pero no me aparece. Acá en verde, el rojo rescan me muestra el nivel de fuga máximo que puedo llegar a tener. ¿Cómo está? Con solamente mirar los gráficos, porque necesito, el rescan me da la posibilidad también de ir día por día mirando lo que le pasa al paciente. Cuando yo miro la generalidad, de pronto estoy mirando 7 días. Entonces, generalmente miramos lo que le pasa al paciente, lo que nos da como informe, pero aparte de eso, miramos día por día para ver qué es lo que pasó. Y acá tengo la fuga. ¿La fuga es menor a 24 litros por minuto? Sí, ¿verdad? Bueno. ¿Qué pasó acá? El paciente se desconectó. Sí, se desconectó y se volvió a conectar. O sea, pero a pesar de todo esto está todo bien. Ah, no, fíjense, acá estoy por debajo y acá me muestra, si yo miro solamente la parte de arriba, pues sí se desconectó. No se desconectó porque la terapia fue continua, desde acá hasta acá. ¿Lo ven? Y lo puedo ver acá también. ¿Cuántos eventos le quedaron a este paciente? Este es el nivel de evento, casi nada. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3, 4 eventos en toda la noche. O sea, este paciente está correctamente tratado. Pero acá estoy viendo solamente una noche. ¿Sí? Acá pueden ver también otra gráfica en cuanto al uso y puedo ver cuántas están. Miren este paciente, por ejemplo, este paciente que tiene, tengo arriba los parámetros que tiene el paciente, la cantidad de horas es correcta, dice 5 horas 22, ¿es correcta o no es correcta? Sí. Sí, perfecto. La fuga está correcta, tengo un máximo de 6 litros por minuto. ¿Está correcta o no está correcta? Sí. Sí. Pero ¿qué pasa cuando veo el índice apnea y hipopnea? Está en 13.4, ¿sí? Está más de 10 que lo que debería ser el objetivo. Pero fíjense, este equipo está en modo autocepar. Cuando veo la presión mínima está en 8, la presión máxima está en 17. ¿Puedo seguir aumentando? Sí, porque tengo hasta 20 centímetros de agua. Entonces, quizás muchos de estos eventos que quedaron deberían contrarrestarse si yo aumento el nivel de presión. ¿Sí? Y si fíjense, acá este paciente es el mismo paciente. Si voy a un registro de un día, puedo ver la cantidad de eventos que le quedan. Y aparte de la cantidad de eventos que le quedan, bueno, acá también puedo ver que, fíjense, acá el nivel de presión que voy manejando, tengo un límite y puedo llegar hasta 20, pero no llego, estoy acá. Entonces puedo aumentar el nivel de presión. Ese paciente se solucionó aumentando el nivel de presión, y si ven subiendo el nivel de 8, porque si la mayoría de los eventos lo necesitaban en presiones más altas, cambiando el nivel de presión.
Acá hay otro paciente que tiene un nivel de índice de apnea alto, elevado, 14.5, ¿sí? ¿Y qué pasa con los nuevos equipos? La telemedicina ha hecho avances fantásticos en muchísimas cosas y sobre todo en patología de sueño y en ventilación invasiva, porque me permite monitorear a los pacientes a mí a distancia, ¿sí? Hay distintos equipos, los más comunes son la línea Philips y ResMed. Tengo el AirView el AirView, perdón, es de ResMed, y Philips tiene el otro. Y lo que voy a ver, fíjense, me va a mostrar a través de la nube, si un paciente se lleva el equipo tanto para titulación ambulatoria o en la primera semana de tratamiento, puede ver lo que veíamos recién en la tarjeta. ¿Qué índice apnea y hipopnea le queda? ¿Cuántas horas de uso lo está realizando? Si tiene fuga, y voy viendo todas las cosas que puedo corregir a distancia, ¿sí? Entonces, incluso si tengo hasta un respirador, puedo ver el estado de la batería que tiene el paciente, ¿sí? Y puedo recoger todos esos datos en un software, y con ese software puedo ver un montón de cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a permitir? Resolver a la distancia o llamando al paciente para que venga muchos de los inconvenientes que está tratando el paciente, como sea la fuga no intencional, el índice de hipopnea residual, pocas horas de uso de tratamiento terapéutico, y modificar todo esto. Esto lo puedo hacer a través de esto. ¿Y qué es lo que ha mostrado la telemedicina? Que disminuye la tasa o el abandono o el seguimiento. ¿Por qué? Si yo estoy monitoreando a un paciente, puedo corregirlo, el paciente puede ver los cambios en el tratamiento, generalmente tiene más adherencia. En cambio, si el paciente se lleva el equipo y ve que fracasa, que no siente cambio, ¿qué es lo que va a pasar? Como cuando vuelve terapia, el paciente no vuelve. Pero si yo en esa semanita que el paciente se llevó el equipo, puedo cambiarle todas las cosas que necesito, ya sea a distancia o que venga al consultorio y poder modificarlo, esa terapia va a ser más efectiva porque el seguimiento va a ser personalizado, ¿sí? Ahí tienen los dos trabajos que muestran cómo es esto. Y fíjense en esto, vamos a ir más que nada a la nube. Acá, por ejemplo, este es la view de ResMed, ¿sí? Entonces, acá tengo el nombre del paciente, yo sé en qué día está, y puedo ver estos cuadraditos. ¿Qué son estos cuadraditos chinos? ¿Sí? Puedo acá tener una partecita, puedo tener, fíjense, este es todo verde, ¿sí? El todo verde significa que el paciente tiene una terapia perfecta y efectiva. Pero en una misma semana yo puedo tener verde y rojo, ¿sí? Vamos a ir viendo ahora qué significa cada uno, ¿sí? El verde completo, ¿qué significa? Tratamiento efectivo. ¿Qué me muestra? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Uso, más de 6.73 horas, tratamiento efectivo, sí. Fuga, 6 litros por minuto, ¿es correcto? Sí. Índice de hipopnea de 4, ¿es correcto? Sí. Perfecto. ¿Cómo está ese paciente? Fantástico. ¿Sí? Pero ¿qué me puede pasar con otro? La parte amarillita me pone, la amarillita ya es semáforo en amarillo, advertencia, algo está sucediendo. ¿Lo usa una cantidad de horas adecuada? Sí, 5 horas 20. ¿Pero qué le pasó acá? La fuga es de 54, dijimos que es hasta 24 litros por minuto. ¿Qué pasó? Lo tengo que llamar. Tengo que ver si no se ajustó bien la máscara, si la fuga, cuáles son las causas de la fuga, y qué va a pasar acá. Y el índice de apnea que le queda, fíjense, a pesar de tener una fuga elevada, el índice de apnea que le queda al paciente es normal, es correcto, ¿sí? Le queda 6.1. Entonces tengo que modificar la fuga que tiene el paciente, pero el tratamiento está siendo relativamente efectivo, tengo que modificar solamente la fuga, ¿sí? ¿Qué puede pasar acá? El uso es correcto, 9 horas, este es un dormidor, durmió casi 10 horas, la fuga es 0, pero le queda un índice apnea de 10.2 eventos por hora. Aquí yo decidiré, de acuerdo a lo que tenga el paciente anteriormente, si tengo que subir el nivel de presión que tiene el equipo y hacer desaparecer este índice apnea
¿sí? O no de acuerdo a lo que yo vea en las características anteriores. Pero acá, fíjense, tengo una que tiene dos advertencias, arriba y abajo. ¿Qué pasó? ¿Las horas son correctas? Sí. Pero ¿qué pasa con la fuga y con el índice apnea-hipopnea? Están altos. Entonces, tengo que corregir. ¿Por qué? Porque acá sí me está alterando la terapéutica. ¿Sí? Y puede pasar también en rojo, que va a marcar que la usó pocas horas. ¿Se acuerdan que lo fundamental son 4 horas para que el tratamiento sea efectivo? Si no, voy a tener desaturaciones y microdespertares. Si tengo desaturaciones, tengo la infección intermitente y acuérdense que es una causa muy importante para la formación de las placas de arteriosclerosis, ¿sí? Y voy a tener todos los mecanismos que están. Entonces, tengo 2 horas 82, el tratamiento es inefectivo, pero en esas 2 horas con 82, la fuga y el índice de apnea-hipopnea está normal. O sea que si yo logro que este paciente suba a 4 horas, la terapia va a ser efectiva y el tratamiento va a ser adecuado y el paciente no va a tener los factores de riesgo asociados a esas. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. Y acá, fíjense, me da 0 horas de uso, sí, porque lo uso menos de 40 minutos. ¿Sí? Y fíjense acá, en un día puedo tener un montón de variedades. ¿Sí? Amarillo con verde, en la misma semana, perdón, amarillo con verde, rojo, todo lo demás. Por eso es tan importante el seguimiento de los pacientes. Con esto, simplemente abriendo la computadora en nuestro laboratorio de sueño, podemos saber qué es lo que le pasa a cada uno y poder llamarlo. Y una llamada, o que vengan al laboratorio, modificar y podemos cambiarle la historia de los pacientes. ¿Sí? Y bueno, y nada más. Y gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda. ¿Cuánto, bueno, hay, no sé si está con qué grado de regulación tiene, pero pacientes que rechazan el uso del CPAP, sí, debido a que pueden, no sé si qué grado de regulación tiene el uso de los DIOM, de los dispositivos intraorales? Mira, Realmente el dispositivo de adaptamiento mandibular, no sé, ¿es efectivo? Sí. Mira, el tratamiento de los dispositivos se usa mucho, pero sirve solamente para los leves y para los moderados, ¿sí? La otra cosa que lo discutíamos en el congreso de la AMR del año pasado es que si bien es cierto son extremadamente útiles, le tenemos que decir al paciente cómo le van a quedar los dientes, porque una de las cosas que se planteaba es que quedan los dientes a veces con una alteración que va a quedar y que va a ser permanente. Entonces, son muchas de las cosas que en la medida que usemos estos dispositivos, vamos a ir ahí aprendiendo, porque en la Argentina no se usan mucho. Entonces, los trabajos que muestran, que discutían el año pasado, mostraban eso, que puede haber una deformación de la dentadura. Pero si yo tengo un SAS severo, capaz que lo transformo en moderado, y al moderado lo transformo en leve, pero siempre van a quedar, no son la indicación si yo tengo un SAS severo. Son sin indicación de pronto, si tengo un paciente quizás que de pronto no se adapta al CPAP, lo puedo mandar a buscar para bajar el índice, pero la somnolencia va a seguir. Si yo tengo 50 eventos por hora y paso a 30, va a estar haciendo lo mismo. Se pueden llegar a utilizar, pero bueno, quizás tengamos que hacer otra herramienta, hacerlo bajar de peso. Pasa lo mismo con la obuloplastia. A veces el paciente se siente mejor, pero bajó de 50 eventos a 30 eventos por hora. Y si yo tengo 30 eventos por hora con 30 desaturaciones, desde el punto de vista cardiovascular, tengo los mismos riesgos que un paciente que tiene 50 eventos. A veces son difíciles de tratar este tipo de pacientes. Quizás la historia venga en el futuro con la estimulación de los músculos de la faringe, del genioglósilo, que van a cambiar la historia, pero hasta ahora solamente son estudios hechos en laboratorio en Bélgica que no están disponibles. A la hora de la titulación,
¿podemos usar cualquier tipo de máscara o es recomendable usar la obra nasal? No. Cuando vas a titular a un paciente, el paciente tiene que venir al laboratorio de sueño. Nosotros hacemos ambulatoria y creemos que quizás sea la mejor manera. ¿Por qué? Porque a veces el paciente va al laboratorio de sueño y si no probó la máscara, uno se demora en probar la máscara correcta. Entonces, si el paciente ya probó la máscara correcta, ya sabe cuál es, se va a poner la máscara que vaya mejor al paciente. Si el paciente puede cerrar la boca, se usa una máscara nasal. Si el paciente es un resfriador bucal, voy a usar una orofacial o una buconasal. Y voy a buscar el tamaño del paciente. Y a su vez tengo que elegir dentro de las máscaras que tengo qué tipo de máscara le voy a colocar. Entonces, la elección de la máscara es fundamental y demora un tiempo. Por eso, si el paciente puede probar antes la máscara, es lo que sugerimos. Van a ver que también la máscara hay que a veces que probarlo, porque el paciente dice, me siento confortable, levantó la presión el equipo y el paciente dice, ahora ya no me siento confortable. Por eso nosotros hacemos que cuando le entregamos al paciente el equipo va a la unidad de sueño y queda más o menos 2 horas. Prueba el equipo, prueba la máscara y se queda 2 horas en el laboratorio del sueño viendo cómo se siente, o sea que en ese tiempo durmió y se levantó presión en el equipo y pudimos hacer las correcciones adecuadas o el cambio de máscara y se lleva el equipo 4 días o 3 días, que digamos es lo que están usando mucho en los laboratorios de sueño, porque lo que notamos es que el paciente se adapta mejor, generalmente el primer día no se adapta muy bien a la máscara, pero el segundo o tercer día ya le encontró la vuelta a la máscara y podemos encontrar un valor más adecuado. Si está el técnico al lado y titulándolo, puede hacer exactamente lo mismo que nosotros hacemos con ambulatoria, pero hay que estar encima de la máscara del paciente, la que no tenga fuga, y corroborar, bueno, si es manual mejor, porque yo puedo corroborar que la fuga ha desaparecido totalmente en el registro. Pero la elección de la máscara es fundamental en este tipo de pacientes. Una pregunta, cuando uno pide un equipo que permita telemedicina, ¿se pide así? Los modelos nuevos va a depender de generalmente de las empresas. Si pedimos la línea nueva, Dream Station S10, ya tienen nube y tienen telemedicina, tienen telemonitoreo. Entonces, con cualquiera de las líneas nuevas, ya tienen eso. Las líneas anteriores a veces pasa de que si ustedes pueden pedir, si el paciente tiene la opción de comprarlo con muchas prepagas están dando, uno puede pedir ya orientado y el paciente paga el 50%. A veces cuando son alquileres, dependemos de la obra social o de la prepaga, lo que elija y lo que dé. Pero generalmente pedimos como mínimo que tengan tarjeta de memoria SD. Entonces, cómo poner dentro de las distintas líneas que tiene cada uno, su red, Medfield, BBC, uno puede orientar a que tengan características mínimas. Si no tienen la característica de la tarjeta de memoria, por lo menos tienen que tener un conteo de horas de uso. Porque si no, lo que yo les decía, fíjense, muchos de estos pacientes que vienen con 2.8 horas o 1 hora de uso, dijo, yo lo sé. Y si no tengo por el conteo de horas, ni siquiera sé. Lo que no voy a poder ver en ese tipo de equipamiento es la fuga y el índice apnea-hipopnea. Y para hacer eso, ¿puedo hacerlo? Bueno, sí, si viene un paciente del ministerio, a nosotros nos pasa que a veces me dan ese equipo y el paciente va bien, ¿qué es lo que hago? Hago una poligrafía de control con ese equipo del paciente y puedo ver que los eventos hayan desaparecido y estar segura de que la otra opción es volverle a entregar al paciente un autoset y volver a titularlo y volver a ver que con la máscara que tiene y las presiones que está seteado su equipo, desaparecieron todos los eventos. Una última pregunta. Si por ahí cometemos el error y elegimos una mala máscara y le damos una nasal a un paciente que abre la boca, ¿eso se va a reflejar en la titulación como una necesidad de presión más alta o cómo? No, en la titulación cuando veas, mira, bueno, no sé si se entiende la sí, pregunta. se entiende, mira. Es lo mismo que yo lo esté monitoreando con esto. Si hago una titulación ambulatoria, mira,
Si me equivoqué, si estás en el laboratorio del sueño y lo estás titulando manual, vas a ver que los eventos persisten. Primero el técnico va a ver que abre la boca, entonces va a cambiar la máscara a un orofacial. Pero si persisten los eventos porque hay mucha fuga, se va a dar cuenta porque en el registro le va a aparecer. Pero, fíjate, si yo lo hago con el paciente cuando venga al control, me voy a encontrar con esto. ¿Sí? Que de pronto el paciente tuvo mucha fuga y quedaron muchos índices apnea-hipopnea. Entonces, ese paciente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volverlo a titular. Si hice una titulación ambulatoria con tarjeta, entonces ahí cuando viene el paciente hay que ver si se comete un error, que ponerle otra máscara, adecuar la máscara, adecuar los parámetros del equipo, si de pronto se habían seteado en valores más bajos y quedó un índice apnea residual, o sea, todo se ve con la tarjeta. Y van viendo día por día. Puede pasar también de que la fuga, el primer día tuvo una fuga excesiva y al segundo día el paciente le encontró la mano a cómo ajustarse la máscara y desaparece de esos eventos. O sea, todas las cosas, por eso es muy importante que cuando el paciente esté educado, sepa la máscara, que quizás haya 2 horas que dejarlo en el laboratorio del sueño acostado y cuando se vaya pueda chequear todas las cosas. Porque si levantó presión, si está en un lugar cerrado, confortable y el paciente duerme, el equipo va a levantar presión y las cosas que te pasan en la casa vos las vas a ver en el laboratorio del sueño. Si no pasaron, cuando vengan las vas a encontrar en la tarjeta. ¿Sí? Pero la elección de la máscara juega un rol importantísimo. ¿Y han tenido experiencia o tenido que hacer alguna poligrafía en un paciente traqueotomizado? Tuvimos hace poco un caso, al final terminó decantándose, pero si no lo hubiera hecho, hay forma de medir el flujo, ya sea con un traductor. Mira, en realidad podés medirlo, pero no lo vamos a usar para apnea de sueño. Porque en realidad el problema está en un poco de la faringe, si está con la traqueostomía era el tratamiento que se hacía antes. Entonces el paciente si está con la traqueostomía ya no tiene apnea de sueño, lo que se hacía antes. Pero bueno, podés ver qué es lo que pasa con un paciente, pero no es ese tipo, no es para apnea de sueño. Claro. Sí. Pero, ¿habría algún tipo de adaptador para hacer una poligrafía? En realidad lo que haces es que el paciente esté ventilado y podés ver en un paciente ventilado con todo, con la poligrafía, con las bandas torácicas y todo lo demás, cómo está ventilado, el registro, el flujo, podés integrar un neumotacógrafo y podés evaluar, pues ya es ventilación invasiva, en invasiva podés hacer todo. Muchas gracias, doctora. Y también todo esto quizás no necesites tampoco, porque yo tengo un paciente ventilado con un Trilogy o con un Astra y puedo bajar la misma información. Los respiradores de hoy, imagínense que esto es lo más básico de un equipo de presión positiva en un CEPAP. Me da toda esta información cuando yo tengo un paciente, si tengo alguno con estelar, no. Si yo tengo un paciente ventilado, voy a ver volumen minuto, voy a ver las fugas, voy a ver el índice apnea residual, voy a ver todos los parámetros que me puede dar el software adecuado a la ventilación. Entonces, es muy importante que nosotros usemos la tecnología que tenemos disponible, porque con la tecnología, por ejemplo, los pacientes vienen a control y después al principio vienen con el equipo, después ya vienen con la tarjetita. Pero no tan solo pacientes con apnea de sueño, los pacientes están con ventilación mecánica no invasiva. Entonces, vienen con la tarjetita, se puede modificar y puedo ver absolutamente todo. Y fíjense, no tan solo me da la imagen y me cuenta todo lo que le pasó al paciente, sino que día a día, fíjense en esto. Mira, acá, en esto, me dio qué es lo que tiene el paciente. En un respirador va a ser mucho más complejo lo que voy a ir a buscar. Pero día a día en un respirador yo puedo ver estas variables. Volumen minuto, fuga, volumen corriente, presiones, todo lo que me pasa al paciente lo tengo día a día. Entonces, puedo decidir la terapéutica, puedo ver curvas de flujo, puedo modificar, puedo ver la sincronía del paciente y adaptarlo correctamente a la ventilación. Las cosas que podemos ver son fantásticas. Quizá esto sería para hacer como un taller, para crear tarjetas, para que ustedes puedan leer, porque lo que se puede hacer con
Y sobre todo acuérdense, esto tiene una implicancia directa en la calidad de vida del paciente. Alguien que no dormía, alguien que se dormía en cualquier lugar, y sobre todo, acuérdense, no tan solo por el factor de riesgo cerebrovascular, la incidencia de infarto que tienen, sino por los accidentes de tránsito. Muchas son personas con apnea del sueño, personas jóvenes que se mueren en accidentes de tránsito. Cuando ustedes preguntan, en la escala de Epworth, a veces uno se espeluznaa la cantidad de gente que se duerme manejando en las autopistas en Buenos Aires. Entonces, si podemos modificar esto, con el CEPAP le cambiaron la historia, y con la ventilación no invasiva ni hablar de los pacientes. Gracias.